Bueno, hace 8 días, en la predicación pasada, abordamos un tema que le pido al Señor que me permita exponerlo de la forma correcta, que no me vaya a desviar ni a diestra ni a siniestra. Miren, el Señor menciona estas cosas, que uno no se desvíe, no solo se puede desviar para un lado, sino para el otro, que siempre el centro sea Él, que estemos siempre dentro del camino, ¿sí? Y estos temas son muy sensibles en el sentido de que muchas de estas cosas de pronto estamos acostumbrados a verlas siempre en un versículo, ¿sí? Que si no lo dice un versículo bíblico, de la forma que yo quiero, yo entiendo, entonces de pronto desechamos la información. Pero hay una cosa muy importante, una cosa muy importante. No me puedo ir ni a un lado ni al otro. Tengo que estar en el centro en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos volvemos que no se puede decir nada que no esté escrito de la forma que está escrito, entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, en un caso tal, hablar de el Papa? No, pero es que la palabra Francisco, Papa Francisco no está en la Biblia, entonces no hablemos de él pero si la palabra habla de ese tipo de personas que vendrán lobos rapaces, con apariencia de piedad, vestidos de ovejas, que engañarán a muchos. Sí, eso hace parte de la enseñanza. ¿Por qué? Mire, entonces tendríamos que irnos como hacían los católicos, las mujeres a un convento y los hombres a un monasterio y pues encerrarnos a solo leer la palabra y solo rezar. Pero el Señor, miren, ahí hay una cosa muy importante. La palabra de Dios, ¿para qué es? ¿Dónde se va a manifestar? ¿En quién se va a manifestar? ¿Solo en nosotros los que creemos? No, porque la palabra de Dios habla del Dios Todopoderoso que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. La palabra de Dios se manifiesta en toda la creación. Dice el Señor que cuando él envíe su palabra, ¿sí? Que la palabra no va a volver a Él vacía, que para lo que Él la envió, eso es lo que va a ser la palabra. A algunos va a dar testimonio para salvación y a otros va a dar testimonio de que no escucharon para condenación. La palabra se manifiesta tanto en los que creemos como en los que no. En nosotros se manifiesta para vida eterna, para luz, para verdad, para entendimiento. En la mayoría de las personas, porque dice el Señor que muchos se perderán, que pocos son los que se salvan, dice el Señor, que vamos por el camino y que sea Él sustentándonos en el camino, que muchos, pero para ellos también está la palabra de Dios, porque ella es la que va a dar testimonio. El Señor va a dar testimonio que estaba escrito en la palabra. ¿Sí? Y en ellos también se manifiesta, la palabra de Dios se manifiesta en el mundo. La palabra de Dios se manifiesta en las cosas del mundo, de que ya el Señor, como Él lo dijo, ya Él lo había dicho. Cuando suceda, acuérdense que yo ya se los había dicho, dice el Señor. Entonces tenemos que mirar qué de lo que Él dijo está sucediendo. De pronto uno no va a encontrar el pasaje bíblico en la prensa diciendo se cumplió lo que dijo el Señor Jesús en Apocalipsis. No, es necesario que analicemos lo que estamos viviendo y en este aspecto es que he querido, bueno, el Señor me ha inquietado a traer este tema, porque este tema está influyendo todavía incluso a la forma como los cristianos y los pseudo cristianos entienden y entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué pensamos de la forma que pensamos? ¿Por qué estamos llevados a esta forma de civilización? Cuando usted dice que cuando usted llama a lo malo, malo, como dice la palabra del Señor, cuando usted tiene que llamar a lo malo, malo. Y cuando usted llama a lo bueno, bueno, le dicen, no, este no, está mejor dicho, fuera de la civilización, eso es un incivilizado. No, está en contra de todo porque no es tolerante. Pero el Señor dice que eso se va a manifestar en el mundo, esas cosas tienen que manifestarse en el mundo. Entonces, este tema
de los griegos, de estas maravillas que para el mundo son maravillas, es importantísimo analizar lo que dice el Señor. Hace 8 días hicimos un recuento de más o menos de la parte histórica. Entonces, por qué decimos que la parte histórica nos importa, que nos interesa conocer esas cosas para ver cómo llegó eso de allá de donde salió de Grecia, toda esa mentalidad hasta acá, ¿cierto? El Señor nos da testimonio, por ejemplo, en el libro de los reyes, de las crónicas, todo lo que pasó, todos estos imperios, toda esta cantidad de reyes y imperios que venían a colonizarlos a todos. El que se descuidaba iban y el Señor engrandecía a alguien y los llevaba a colonizar a las demás tierras. Estuvieron los asirios, estuvieron los babilónicos, estuvieron el reino de Media y de Persia. Eso está en la palabra de Dios. Entonces no es cosa de historia. No es cosa de historia de los hombres, corrijo, porque si esto sí es historia, la palabra de Dios es la historia del pueblo del Señor, es la historia que cuenta el Señor de la creación, que escogió un pueblo, que a los demás los desechó. Eso es histórico y menciona a los impíos también. Entonces, por eso, básicamente, ese es uno de los puntos, pero el principal punto de esta enseñanza es entender que eso que no deberíamos tener en cuenta hoy en día, después de miles de años, todavía lo estamos teniendo en cuenta en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de entender la escritura. A eso voy, ese es el principal objetivo, que entendamos que hay cosas que no están bien dentro de mi raciocinio en la palabra, porque están basados no en la palabra de Dios, sino en la forma como me lo dijeron, y por eso es que es importante mirar. Miren, hay un libro, el pastor Luis Alberto ya nos algunas veces había mencionado que hay unos libros que se mencionan en la palabra de Dios, unos libros que se mencionan en la palabra de Dios, pero no aparecen en este que yo tengo acá. Entonces, sencillamente, muchas veces cometemos el error de no, como eso no está acá, entonces no, eso no lo miro. Pero hay unas cosas históricas que son importantes porque acuérdense que las personas que seleccionaron qué libros estaban en esta versión son hombres. Y dice el Señor que no confiemos en el corazón del hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto hace parte de la enseñanza. Tenemos que en cada acción, en cada decisión que tomemos, en cada forma de pensar que tengamos, pedirle al Señor, muéstranos, Señor, ten misericordia en nosotros para entender qué es y qué no es, qué es lo que está mentira y qué es lo que está en la verdad, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, incluso hace unos días tuvimos un debate con una persona que no era de la iglesia, pero el pastor Luis Eduardo le estaba exponiendo sobre lo de la Trinidad. Y la primera cosa que él hizo fue irse a una cita que Primera de Juan 5, entre los versículos 7 y 8, ¿sí? Él dice, no, pero Primera de Juan 5, 7, ahí habla de la Trinidad y ahí la describe. Si no sacar citas bíblicas, no podríamos explicarle a esa persona que esto está incluido, que eso a lo largo de la historia hubo alguien, después de que se terminó la palabra de Dios y que el Señor advirtió que no le agregaran nada, ¿sí? A lo largo de la historia hubo un sucedió algo que ahora podemos entender lo que sucedió, que hubo una adición. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién la hizo? Eso es importante conocerlo, porque no van a poder venir a engañarnos con esa información errada, con esa información falsa, porque si no lo mencionamos, sencillamente, pues vamos a estar en un debate de no, eso no está, y el otro va a decir, sí, eso está, mírelo, y entonces uno le dice, no, eso no está, ¿y por qué no está? No, eso no está porque no es la palabra, entonces no hablemos de ello. Y ahí de pronto debemos ser muy cuidadosos porque es necesario que nosotros conozcamos estos detalles, porque están engañando a muchas personas, ¿sí? Hay una adición donde se basa la mayoría de personas para decir que Dios es 3 personas. Y esas cosas son importantes conocerlas. Por eso vengo a este relato que he hecho de
de los macabeos. Hay un libro, bueno, hay dos versiones, digámoslo así, del libro de la rebelión de los macabeos. ¿Qué dice? Mire, voy a citar el inicio de ese libro para que miremos de dónde viene toda esta información, porque es información histórica, ¿sí? Algo que sucedió. Entonces, mire, el libro de los macabeos dice, en el versículo 1:1 dice, ahí en adelante, Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitim, reinaba en toda la Grecia después de haber vencido a Darío, rey de los persas. Reinó en su lugar. A Darío, el rey de los persas, lo menciona la palabra de Dios. Claro que sí, lo menciona alrededor de 25 veces a Darío, el rey de Media y de Persia, ¿sí? Está en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro de Daniel, en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías. Lo menciona como un referente histórico y de tiempo, ¿sí? Estaba en el mes tal, en el año tal de Darío, del rey Darío de Persia o Darío el persa, ¿sí? Son referencias históricas que están puestas con un objetivo. El Señor tiene un objetivo para todas estas cosas. No podemos desconocer esa parte, ¿sí? Entonces, sigo leyendo lo que dice este libro de los Macabeos. Dice, sostuvo numerosas batallas, está hablando de Darío, de Alejandro Magno. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió a un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reino estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante largos años. El mal fue aumentando en la tierra. Esto más o menos era lo que les comentaba hace 8 días. Sí, esto tiene que ver, ahorita ustedes me dirán, pero ¿por qué ese libro? ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta o no hay que tenerlo en cuenta? Tenemos que ser muy prudentes en el pedirle a Dios que nos muestre qué es y qué no es. Por eso digo, ahora vamos a mirar por qué se toma en cuenta esto. ¿Se acuerdan que les estaba hablando de la rebelión de los macabeos? Vino un descendiente de esa dinastía que le adjudicó a Alejandro, a esta persona que se encargó de todo eso. Él venció a Darío, rey de Persia, y se adueñó de todo, de Egipto. Ya vimos eso, los territorios que él tomó, ¿sí? Cuando llegó, muchos años después, ¿sí? Hacia el año 175 más o menos, ¿sí? Llega ese último rey de esa dinastía y se coronó rey de Siria, de toda esa zona, descendiente de toda ese reinado que había, este imperio que había, ¿cierto? Entonces se coronó como rey y decidió hacer lo que ellos habían venido haciendo, obligar a todo el mundo a tener su cultura y a tener su religión, Y estamos hablando de que el pueblo de Dios tiene que tener un solo Dios, no tendrá ninguna religión, sino solo la verdad que está en la Escritura. Entonces hubo una revuelta, una rebelión, y pudieron vencerlos, pudieron vencer a ese reino de los griegos, esa descendencia de los griegos, y se liberaron. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que ellos comenzaron a sacrificar animales. Por ejemplo, sacrificaban cerdos en el altar del templo, ¿sí? En el templo de Jerusalén, y hoy querían obligar a todo el mundo a adorar a otros dioses. Entonces vino esa revuelta, digámoslo así, y pudieron liberarse, y liberaron al pueblo de Israel. Entonces se quitaron el yugo de los helenos, así se llamaba el imperio helenístico.
los helenos, el helenismo, que es toda la influencia de esta cultura griega, de los dioses y de toda esta cosa. Entonces, ¿cuál fue por qué menciono esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde me puedo tener un asidero en la palabra? ¿Sí? Les voy a hacer una pregunta. Mire, vamos a Juan, al libro de Juan, por favor. Al libro de Juan, capítulo 10, versículo 22 y 23. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Gracias, Monita. Bueno, mire, acuérdense, el Señor no puso las palabras que puso en su escritura por casualidad. Nada está suelto. Todo, mire, hay un término que a mí me causaba mucha gracia cuando el pastor lo decía, no gracia de burla, sino gracia del tema, la palabra es muy compacta, todo está concatenado. Y es cierto, todo está concatenado, no hay cabos sueltos. ¿Qué quiere decir concatenado? Con cadena, o sea, en cadena. Usted no puede llegar a un eslabón sin haber pasado por todos los demás. No hay cosas sueltas. Y el principio de los eslabones y el último es Jesús. Él es el principio y el fin. Si usted va para un lado o para el otro, siempre lo va a llevar a lo mismo. Todo está encadenado. No hay cosas que estén sueltas. Datos al azar no hay en la palabra de Dios. Entonces, ¿hay alguien, por favor, si alguien tiene el conocimiento de qué era la fiesta de la dedicación? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de qué era la fiesta de la dedicación? Dice que el Señor, que se estaba celebrando en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, que era invierno, ¿sí? Y el Señor Jesús andaba en el templo durante esta fiesta. Ahora, no quiere decir que él estuviera o no estuviera celebrando la fiesta, ¿sí? Eso es algo muy importante, porque aquí no dice que él estaba participando o no estaba participando de esa fiesta, solo dice que él estaba en el templo y que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. ¿Hay alguno de pronto ha escuchado qué era esa fiesta de la dedicación? Bueno, yo tampoco sabía, tranquilos que hasta hace poquito me enteré, pero me parece muy importante. Por eso traigo esta historia, este libro de los Macabeos dentro de la parte histórica que narra, ¿cierto? Resulta que la rebelión, cuando ganó la rebelión de los Macabeos, ¿cierto? Ellos, hay una fiesta que ellos decretaron, que el líder de ellos decretó, que se iba a hacer la fiesta de la dedicación. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? Miren, si ustedes quieren saber qué es dedicación, anoten estas citas y en casita se ponen y miran. No es mucho tiempo, es para entender bien el tema, para entender bien a más profundidad. Anoten estas citas, mire, Números, el capítulo 7, léanse el Números capítulo 7, ¿sí? Segunda de Crónicas, el capítulo 7 hacia el versículo 9, pero pues lean todo el capítulo. Segunda de Crónicas 7, 9. En 7, 9. Esdras, el capítulo 6, versículo 16, pero por favor lean el contexto completo. Esdras 6, 16. Nehemías, capítulo 12, versículo 27. Y Segunda de Crónicas 7:9. Segunda de Crónicas 7:9. Lean todo el contexto para que puedan entender, por favor, qué es esto de la dedicación. La dedicación era todo lo que se hacía para que el sitio estuviera como digno para el Señor, porque era el templo de Dios y lo dedicaban a Dios. ¿Sí? Era una serie de cosas que se hacían para hacerlo, digámoslo, terrenalmente limpio. Y este templo había sido profanado por este señor que fue el último rey que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Sí? Eso es un dato histórico que si ustedes quieren pueden investigar, pero ¿sí?
Este rey se llamaba Antíoco Epífanes y había sacrificado animales impuros en el templo, en el altar del templo. Había profanado el templo. Cuando estos macabeos, cuando todo el pueblo, la revolución, gana, entonces sencillamente lo que hicieron fue purificar el templo para dedicarlo de nuevo al Señor. ¿Sí? Eso era por eso les digo que es importante que lean estas citas donde se habla de la purificación del templo, la purificación del altar, incluso de los muros, ¿sí? De la forma como se usa en la antigüedad, para que entendamos de qué se está hablando esto de la fiesta de la dedicación. Esto que menciona aquí en Juan, es importante ese dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? El Señor andaba en la fiesta, por eso se trae esta historia, ¿sí? Por eso podemos entender ahora qué era lo que la gente pensaba de Barrabás. Hace 8 días lo analizamos, lo que dice la palabra, y pues había muchos más aspectos de los que estábamos teniendo en cuenta, que era un ladrón y pues como en la película salía con esa cara de malhechor y entonces uno pensaba que era un ladronzuelo y ya, pero ¿por qué lo pidieron? Ah, resulta que había otra cosa. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué se trae esto? ¿Por qué muestra eso el Señor? Porque muchas veces en la actualidad estamos siendo engañados de la misma forma. Pensamos que estamos rindiendo culto al Señor, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesús, haciéndolo de formas y esperando cosas que Él no dijo que iba a hacer. Él no dijo que iba a hacer esas cosas. Por ejemplo, que es que usted no puede estar pobre porque el Señor es el rey y usted es un hijo del rey, entonces usted no puede estar pobre. ¿Cuándo el Señor le prometió a usted esas cosas? En esta tierra, en esta vida. No, es una mala interpretación y sería bueno que no sé, comencemos a investigar de dónde salen estas doctrinas, de dónde la palabra no es, ¿sí? Entonces, de la palabra no es, entonces yo dejo eso allá. Es bueno, es interesante entender esas cosas porque cuando, miren, van a venir personas y si no estamos preparados para presentar defensa de la palabra, nos van a engañar. Miren, les doy un ejemplo. Alguna vez, hace años, estaba comenzando, pues ahora sé un poquito más nomás, pero entonces sabía menos, ¿sí? Y un amigo local de acá de Emiratos me decía que, pues, que yo le decía que estamos hablando de algo relacionado con Dios. Y él me decía, pues, que era el mismo Dios. Y yo le decía, sí, pues, ustedes creen en el mismo Dios. Sí, el papá de Jesús, claro, ese es. Somos hermanos, ¿sí? Dentro de mi ignorancia, pues, yo no sabía que Jesús era el único Dios verdadero y que si otra persona habla cosas que él no dijo, pues entonces está hablando de otro Dios, de otro Jesús. Eso lo golpea a uno, pero es realidad. Y a mí me ha pasado varias veces y sigue pasando en muchas personas pensando que se está hablando de un Dios cuando se está hablando de una copia mal hecha del Señor Jesús. Porque eso también el Señor nos previene de que cuando vengan a hablarnos de otro Jesús, que sea anatema, que no le creamos a nadie, que sea que así venga un ángel del cielo, como lo que ha pasado con todas las religiones. Acá, a esta religión de este lado, un ángel vino y le dijeron, y entonces dijo, el Señor ya había advertido, si viene un ángel del cielo a decirle otra cosa, no le crean, sea maldición esas cosas. Aquí sucede eso, vino un ángel y le dijo a una persona y formó una religión, ¿sí? Cosas diferentes, muy parecidas, pero diferentes a lo que dice la palabra, ¿sí? A los adventistas del séptimo día, si no estoy mal, también a una mujer que guiaba a esa religión, aunque el Señor dijo que no le permito a la mujer que enseñe en la congregación. Esta señora es como una maestra que enseñaba a toda la congregación, adventistas del séptimo, Elena G. de White. A ella le hablaba casi todas las noches, se le aparecía un ángel supuestamente y le decía cosas, primero, no se cumplieron. Entonces, es importante ver que esas cosas que el Señor dijo, toca aplicarlas a la vida, a nuestra vida, toca aplicarlas a la forma como entendemos este mundo, ¿cierto? Entonces, cuando entendíamos que Barrabás era la forma como lo veía el pueblo, si era
grande o no era grande dentro de la insurrección que había sucedido, pues no sabemos, no lo escribe la palabra. Lo que sí sabemos es que todo el mundo lo votó por él. Libérenlo, queremos a Barrabás. Ese, porque ese sí pelea de la forma que yo quiero. Sí, ese sí pelea, ese sí no se deja del Imperio Romano. Y así es así lo que está pasando hoy en día, ¿cierto? Entonces, por eso estos temas de los griegos es importante. Ahorita entremos a definir, ya mirando qué pasó, de dónde salió, cómo llegó a Israel esta doctrina, estas formas de pensar. Vayamos a Romanos, al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Hay que entender, mire, al apóstol Pablo, el Señor le dio mucha sabiduría, mucha sabiduría. Incluso el mismo apóstol Pedro decía de Pablo que muchas de esas cosas eran difíciles de entender, ¿sí? Porque era mucha la sabiduría, porque el Señor lo puso a hablarle de ahí en adelante a todas las generaciones que vinieran. Entonces, que no son palabras de Pablo, eso es palabra de Dios, porque el Señor habló por Pablo para manifestarse a nosotros. Eso es palabra de Dios, esa es la única que nos puede dar la certeza verdadera. Entonces miremos de por qué estaba hablando Pablo de esas cosas. Ellos venían con esa influencia griega, esa cultura, ese amor que la gente tenía por la sabiduría, pero era la sabiduría verdadera o sabiduría de hombres. Acuérdense que la sabiduría de hombres, ¿de qué le sirvió a Salomón? Si quería buscar sabiduría y cada día escudriñar en todas partes, y terminó construyéndole templos a los dioses para sacrificar personas y todo, y se perdió. ¿De qué le sirvió? Para nada. Entonces vamos a Romanos capítulo 1 a partir del versículo 14. Recordemos que Pablo anduvo por toda esa zona, y la mayoría, si no es toda la zona por la que él anduvo, por todas las ciudades donde fue a predicar, todo eso había estado bajo el imperio de Alejandro Magno. Estaba colonizado por ese tipo de pensamiento, por la adoración a otros dioses, y ahí lo narra, ahí algunas veces lo narra. Cuando fueron a predicar, hicieron milagros, entonces dijeron, no, que este es Zeus y que este es Marte. Y como dijeron que como los habían visto que tenían poder en el Señor Jesús, ¿sí? Entonces pensaron que eran los dioses de esos que les había venido a hablar Alejandro, y que habían colonizado toda esa zona. Hay mucha influencia en ese entonces, estaba totalmente tomado por esa ideología. Entonces, ¿quién me lee, por favor, Romanos capítulo 1, versículo del 14 en adelante? ¿Algún voluntario? Es que no encuentro, yo no encuentro. ¿Capítulo qué? Capítulo 1, versículo 14. Felicito, buenos días. Si quiere, Ay, mi leo Glorita Bella. Sí, señora, por favor. bendiciones. Que el Señor Jesús le llene de sabiduría. Amén, amén. Romanos 1, versículo 14. A griegos señora. y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Un Así momentico, Glorita, un momentico. ¿A quién le está hablando? Acuérdense que hablábamos hace 8 días de que la forma como se hablaba era a judíos y a gentiles, ¿cierto? Judíos era el pueblo de Dios, los gentiles eran todos los demás pueblos que no eran judíos, que no tenían el mismo Dios, ¿cierto? Que tenían otro Dios y tenían otra cosa. Aquí está siendo específico dentro de los gentiles, le está diciendo a griegos y no griegos. Entonces hay una referencia a, ¿será que estaba diciendo a fulanito y a fulanito? No, a la ideología con la que ellos se movían, la forma como la que ellos pensaban, esa historia que los había influido para que pensaran de la forma que pensaban. Sigamos, mi hermana. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sigo? Sí, sí, mi hermano, siga. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hagamos un pare ahí, por favor, mi hermana Glorita. Gracias. Miren, ahí el apóstol está hablando, el Señor nos está hablando que las cosas invisibles de Dios, de la forma como podemos entender a Dios, es mediante las cosas que Él ha hecho. ¿Por qué? Miren, a nosotros nos dijeron que todo esto salió de la nada, ¿sí? Que todo esto se fue perfeccionando y que salió de la nada. Y todavía con tantos adelantos científicos, con tantos descubrimientos de lo que ha sido creado, de la forma tan perfecta que tienen la ordenación de todas las cosas, ¿sí? Cómo funciona nuestro cuerpo, es un ejemplo, ¿sí? Cómo funciona cada órgano, es que ni siquiera uno tiene capacidad de entender todo lo que en el cuerpo está dispuesto, el ADN, la circulación de la sangre, las neuronas, cada una de las células cumplen y todo funciona de acuerdo, o sea, todo está de una forma ordenada y perfecta, ¿cierto? Cómo funcionan los ecosistemas, cómo el día y la noche, todas esas cosas, con tanto descubrimiento y tanta ciencia que hay, y todavía estábamos convencidos de que eso vino de la nada, que eso fue por pura casualidad, eso fue, mejor dicho, mucha suerte, ¿sí? Millones de años, ya, sí, claro. Eso es lo que le enseñan a sus hijos y a los míos y a nosotros y a ustedes en el colegio nos enseñaron lo mismo, que todo venía, que hay un orden perfecto en la naturaleza que creó el Señor. Hay un orden perfecto y eso es lo que está diciendo él. Todas estas cosas son manifiestas mediante las cosas hechas, que hay un Dios que ordenó las cosas y las hizo perfectas, ¿sí? Que cada uno, o sea, mejor, no podríamos manifestar toda la magnificencia del Señor en su obra. Es demasiado grande la perfección que Él hizo, los mares, las corrientes de vientos, las corrientes marítimas, el día, la noche, el calor, el frío, los pisos térmicos, el ADN, la función de cada organismo, la función que tienen los hongos, los insectos, la función, o sea, cada cosa tiene un propósito y ese propósito es bueno, ¿sí? Hay depredadores, ¿sí? Ay, pero esas cosas que hay lobos y tigres, pero ¿por qué siempre hay depredadores en mucho menor cantidad que los animales que se comen? Todo eso tiene un orden. Hay 5 leones y como 200 antílopes. Así que por más que los leones coman, los antílopes se reproducen, todos los animales, o sea, todo eso analicen como quieran y vamos a encontrar que el mundo, las cosas fueron creadas perfectas, no salieron por casualidad, eso no es un azar del destino, pero eso es lo que creemos, eso es lo que enseñan en las escuelas y en las universidades, eso es lo que la gente, el mundo está enseñando, ¿cierto? Entonces, no tenemos excusa. El mundo no es así de perfecto porque sí, por pura casualidad, ¿sí? Miren, por ejemplo, y esto es bueno para que no nos vengan a engañar, porque así como me dijeron a mí alguna vez que era el mismo Dios, y yo dije que sí, por pura ignorancia, así también van a venir a todos nosotros cada vez más, con más filosofías y vanas sutilezas, como dice la palabra, a tratar de engañarnos, a decirnos que no es, pues sí, es que es como si su religión
Dice algo que está influido por la filosofía. Mire, les doy un ejemplo. En 2 de Pedro 3:5, hablando de cómo están creadas las cosas, de cómo es el orden de las cosas, 2 de Pedro 3:5 habla, estábamos leyendo, porque las cosas invisibles de él en su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Está hablando de la creación de las cosas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no hay excusa, que no tienen excusa. Entonces, 2 de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea que Dios hizo todo desde el principio. Fueron hechos en el principio por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Todo proviene del agua y por el agua subsiste, dice el Señor. La tierra salió del agua, ¿cierto? Son cosas. ¿Qué pasó? Mire, puede venir perfectamente una persona, un filósofo o alguien y le va a decir, sí, mire, estos conceptos ya existían antes de que existiera el cristianismo, ¿sí? Y pueden venirle a decir, sí, mire, y les doy un dato que es cierto. Tales de Mileto era un filósofo de por allá de esa época de los griegos, y él decía eso, que el agua era el origen de todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso pueden venir a nosotros a decirnos, no, pero eso ya lo había dicho Tales de Mileto muchos años antes, siglos antes. Entonces el cristianismo está influido por esos conceptos de Tales de Mileto. Pero hay una cosa muy importante. A ese señor Tales de Mileto le falta un nombre. El nombre es Jesús. Jesús, porque no todo proviene del agua. Él comenzó a pensar y a analizar y a mirar lo que podía entender y dijo, y llegó a la conclusión de que todo viene del agua, que el origen de todas las cosas es el agua. Y entonces cuando una persona se puede confundir, porque aquí el apóstol Pedro estaba diciendo que del agua proviene la tierra. Entonces tenía una partecita de la información, pero le faltaba lo principal, el nombre. El Señor Jesús fue el que hizo el agua. El Señor Jesús fue el que hizo el cielo y la tierra. Y la tierra viene del agua y por el agua subsiste. Entonces pueden venir a engañarlo. Por eso es tan importante entender todas estas cositas, todos estos detallitos que con estas pequeñas sutilezas nos pueden engañar. Ya había un personaje que decía que veníamos del agua y que todo venía del agua. Entonces, eso es lo que la gente cree hoy en día, a esos. Pero el Señor nos dice que no, que Él fue el que creó todo y lo creó ordenado. Sigamos, Glorita, en el 1:21, por favor. Bueno, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Un momentico, mi Glorita Bella, un momentico, mire, ahí está hablando que como no quisieron entender, no quisieron reconocer que esto tenía un creador, que era un creador, una creación con inteligencia, ciencia y sabiduría, que creó y ordenó todas las cosas que vemos, no quisieron reconocer al creador de todas las cosas. Por eso el Señor los entregó a la inmundicia. Si ustedes van a la antigüedad, esos griegos, ¿qué hacían? Había una temporada de festivales que se llamaba una dionisíaca. Dionisio era uno de los tantos dioses que ellos tenían, el dios del vino, el mismo Baco. De ahí viene la palabra bacanal, ¿sí? ¿Por qué? Porque una dionisíaca, lo que ellos celebraban, trabajaban juiciosos como 9 meses y el otro tiempo del año lo dedicaban a según lo que ellos decían,
el hombre, el ser humano necesita desfogar todas esas pasiones para seguir produciendo mejor. Esas son las falsas doctrinas que tienen ellos y todo el mundo pues le pareció bien. Entonces, esto que dice así, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, todo lo que a ellos les pareció, ¿sí? Se envanecieron en sus razonamientos, que el cuerpo necesitaba desfogarse y tener unos carnavales que se llamaban una dionisiaca, unos bacanales, lo que se llama, ¿sí? Y donde era lo que se le ocurriera a cada persona, todo era permitido, todo era permitido. Y el Señor lo está diciendo acá, el Señor lo está diciendo, y no solo con ellos, con todas las civilizaciones, sino que estoy dando el ejemplo que cuando se habla de los griegos, eso también, esa parte no se la dicen a uno, solo que eran grandes pensadores y no, acá el Señor los está describiendo tal como son. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, sigamos en el 1.25, Glorita, por favor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra paradita ahí, por favor, Glorita, gracias. Miren, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El Señor creó todas las cosas, pero no le dieron honra a Dios Todopoderoso, al que es desde antes del principio, al que es después del final. Él mismo es el principio y él mismo es el fin. Creó todas las cosas. Les narro algo muy por encimita de lo que ellos creen en cuanto al origen. Acuérdense que aquí está hablando del origen del universo. Cómo el Señor creó las cosas que provienen del agua. Ya había uno por ahí del antiguo que dijo que sí, como que proviene del agua, ¿sí? Pero según su teología, la teología de los griegos, la mitología griega, según ellos, y escuchen muy bien, porque eso es muy similar a lo que se dice hoy en día, según ellos, todo salió del caos, y se salió Gea, que era la diosa tierra, y Gea engendró a Urano, y que Urano era el cielo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, que eso no se hizo solo, pero la versión de ellos es que se creó la tierra, salió del caos y creó a Cronos, que era el cielo, y supuestamente de ahí salieron todos los demás dioses, y a Urano, perdón, y después Cronos y después Zeus. Habían tres dioses principales después de toda esta historia que quedaron Zeus, Poseidón y Hades, que Zeus era el dios del cielo y de la tierra, supuestamente. Poseidón era el dios de los mares y Hades era el dios del inframundo. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver? Porque eso influye hoy en día a la forma como vemos la visión que tenemos de Dios. Estos dioses eran personificados, tenían figuras humanas. La diosa tierra tenía una figura y la adoraban con una imagen de figura humana. Urano, Cronos, Zeus, todos ellos tenían esa figura humana. ¿Lo está describiendo el Señor ahí? Sí, ¿sí? Adoraron las criaturas antes que al Creador. Adoraban a Gea como la tierra, sabiendo que la tierra la creó Dios mismo, el Señor Jesús. Adoraban al cielo, al Dios del cielo, sabiendo que el cielo fue creado, ¿sí? Miren, ¿por qué les digo esto de los nombres? Porque cuando su hijo o su hija o ustedes mismos han visto un ejemplo de tanto, la película La Sirenita, por ejemplo. ¿Quién es el papá de la Sirenita? Tan bonito, el monito de las caricaturas, la Sirenita. ¿Quién es el papá? El papá supuestamente es el rey Tritón, que estoy investigando cómo se llamaba y todo eso, pero tiene una característica, es el rey de los 7 océanos y del reino marino de Atlántica. Su rasgo más distintivo, además de su barba y su corona, es el tridente de oro, que le da poder para controlar todos los seres del océano y protegerlos de cualquier mal extremo. Eso es lo que ven nuestros hijos. Tan bonita la Sirenita, y a veces hasta se le compra la colección al niño o a la niña para que vea la Sirenita, ¿no?
y nos narra esta historia. Esto está describiendo a ese dios, a Poseidón, que es el mismo dios Neptuno. ¿Sí? Está describiéndolo y está metiéndole en la cabeza a los niños que hay un dios, un rey que tiene el dominio sobre todos los océanos, sobre todos los mares, ¿cierto? Se llama Océano Atlántico porque viene de la Atlántida, que era algo que ellos decían que existía, la Atlántida. Y esa idea de la Atlántida, que todavía está en la mente de muchas personas, viene de los filósofos griegos, viene de allá, no de descubrimientos ni nada, sino que ellos se ingeniaron esas cosas. ¿Lo ha escuchado usted? Si lo ha escuchado usted, muy probablemente hemos creído en eso, porque pues yo antes también creía en esas cosas. Eso viene de allá. El Señor dice que tengamos cuidado. Por eso es que a usted y a mí y a todos los que van a una escuela nos enseñan que el mundo viene de un Big Bang. Ciencia, la ciencia del hombre nos dice que el mundo viene de un Big Bang. ¡Qué casualidad! Estos también decían que venía de un gran caos, y de ahí salió la Tierra, ¿cierto? ¿Será casualidad? ¿O estamos todavía demasiado influidos por la forma y los cuentos que se inventó esta gente? Todavía, y no sabemos de dónde vienen esas historias. Hubo un señor que dijo que había habido el Big Bang y todo el mundo lo creyó. ¿Lo pudo comprobar? No. Es una teoría, ¿sí? ¿En qué se basan? Toda esta influencia de todo este tipo de pensamiento que es la cuna de la civilización, supuestamente, la cultura griega. Porque todo el mundo en la civilización occidental piensa como piensan los griegos, como ellos idearon esa forma. Entonces, miren, ahora sigamos, Glorita, con el 1.26, por favor. Sí, señor. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hagamos un par ahí de nuevo, mi Glorita. Pues aún, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hoy en día, esas pasiones de las que vamos a hablar, ¿serán vergonzosas para la gente? ¿O serán derecho a la libertad sexual o a la libertad de género? Ya no son vergonzosas para la gente porque están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pese que el Señor dice, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? El Señor está diciendo pasiones vergonzosas, algo para avergonzarse. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Iban en contra de la naturaleza. ¿De qué está hablando? Judas 1.7, sin despegarnos de ahí del texto que estamos leyendo, que estamos analizando. Judas, antes de Apocalipsis, Judas 1.7 dice, mire, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea que no era natural. Esto que está narrando acá el apóstol Pablo acá, la palabra de Dios, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Acá Judas nos está diciendo que estos vicios contra naturaleza era lo que se hacía allá en Sodoma y en Gomorra, y en Adma y en Seboim y en Zoar, en esas 5 ciudades, ¿sí? Que el Señor destruyó, excepto Zoar, ¿cierto? Entonces, esto dice que sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, hay algo muy importante, que de esta misma cultura griega, la más grande poetisa que ha tenido, que el mismo Platón, y menciono estos nombres porque yo sé que ustedes los han escuchado alguna vez, porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Tenemos que desaprender todas esas cosas. El mismo Platón decía que era, wow, que era una musa completa y que definitivamente era la influencia, que era la mejor poetisa. ¿Qué pasaba con esta? Había una mujer que se llamaba Safo. Safo era una mujer y quedan poemas de ella
Pero ¿cuál es la influencia que viene? ¿Qué tiene que ver con eso que estamos hablando? Porque la influencia de esta señora es grande, grandísima, grandísima, ¿sí? Esta señora hacía poesía en honor al amor entre mujeres y tenía una escuela de pensamiento y todo. Muchas que se iban a formar en ese tipo de escuelas pues terminaban con lo mismo. La cultura, la civilización griega fue muy avanzada en ese aspecto, en el aspecto de esto que les estoy contando. Ya les digo por qué. Ella hacía alusión al amor entre mujeres, que era un amor hermoso y que era totalmente natural, y desde allá, Safo, ella nació en una isla, en una ciudad, sí, en una isla que se llama Lesbos, ¿sí? Safo de Lesbos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. En honor a esta señora, se le dice a una mujer que se acuesta con otra mujer lesbiana, porque viene de la isla de Lesbos en honor a Safo, ¿sí? De allá viene ese nombre. No que sea el pecado que vino desde allá, no, pero la influencia tan grande que hay en eso, que hoy a lo bueno lo llaman, a lo malo, a eso malo lo llaman bueno, y se escudan en que no, desde la antigüedad eso está muy avanzado, los griegos lo hacían, ¿cierto? La palabra lesbiana viene de allá, en honor a esta señora que le escribía poemas y odas para realzar y resaltar esta situación de que una mujer se acueste con otra, ¿sí? Con lo que el Señor dice que es contra naturaleza, ¿sí? Por eso dice el Señor, y está hablando Pablo, toda esa influencia que venía de allá, ¿cierto? Sí, ahí mismo. Seguimos. El 1.27 dice, y de igual modo, o sea, no solo las mujeres, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. ¿Son vergonzosos hoy en día? No, la gente sale a defender eso y a proclamarlo en público, ¿sí? Aunque la palabra de Dios, nuestro creador, dice que es vergonzoso, la gente lo está gritando a los cuatro vientos y ahora eso se divulga, la homosexualidad, o sea, el movimiento gay, travesti, LGTBI, todo eso lo que ustedes quieran, eso ya es orgullo. Por eso tienen cuando el Señor dice, hechos vergonzosos, hombres con hombres recibiendo en sí mismo la retribución a su debido extravío, debida a su extravío. O sea, que eso es vergonzoso y que es un extravío de las personas. Hay un orgullo, hay un desfile que se llama, que lo hacen cada año esta gente, y le llaman el desfile del orgullo gay. Entonces ellos se sienten orgullosos de esos hechos vergonzosos. Miren, y ustedes no tengan miedo de llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo, porque para eso nos llamó el Señor. Cuando vemos estas situaciones, eso es abominable, eso es una porquería, es una perversión. Pero la gente, no, yo no digo nada porque pues no, eso hay que ser tolerantes. No hay que ser tolerantes, porque el que tolera está pasando por algo malo, está pasando por alto, algo que está mal y no dice nada, no dice nada. El Señor nos llamó a su palabra para que hablemos, para que llamemos a lo malo, malo. Eso está mal, yo no lo voy a tolerar. No quiere decir que me vaya a agarrar o a los puños o a las armas o a matar a algo, a herir. No. Lo que nosotros debemos hacer es tener una posición muy firme dentro de lo que es la verdad. No que el movimiento, el Señor dice que eso está mal, que es abominación, que es una porquería, que eso es vergonzoso, pues yo también pienso igual. Si el Señor aborrece esas cosas, yo también las aborrezco. Si el Señor dice que eso está mal, yo también digo que está mal porque yo le creo es a Él, no a las personas, ¿sí? Entonces dice que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hoy en día uno ve una persona que es gay y eso debería ser vergonzoso, pero uno no dice, pues no, pues eso está bien, ¿no? La opinión
que uno debe tener es la opinión que tiene el Señor de eso, ¿cierto? Que el problema mayor no es el que estén en ese pecado, porque todos hemos pecado. No digo que no sea un problema, es un problema. Sí, pero el problema mayor no es ese, sino que no se arrepientan. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a tener la oportunidad de hablar con alguien así, alguien gay o lesbiana o lo que sea, y pues uno debe, con todo el amor, porque todos hemos pecado, ¿cierto? Hablarles del Señor y decir que cualquier tipo de pecado el Señor lo puede perdonar. Que el Señor va a perdonar a sus ovejas y que vengan a la luz de la verdad, pero debe haber arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento. El que peca, no peque más. El que roba, no robe más. El que era homosexual, no sea más homosexual. Eso dice el Señor. Y en eso debemos ser, pues, rectos en lo que dice el Señor. No es lo que yo piense o lo que a mí me gusta o lo que a mí me parezca que no va a ofender a nadie. Porque la palabra, si me ofende a mí es el primero que me debo ofender, sentirme ofendido cuando la palabra me confronta y yo me siento agredido por la palabra, y eso necesita que suceda. O sea, yo necesito que la palabra me confronte y después venga el arrepentimiento para entender que lo que me dice el Señor es la verdad. Y por más que yo esté apegado a las cosas de este mundo y por más que yo diga y piense y practique, no, debe cambiar mi mentalidad, debe cambiar mi espíritu, debe transformarse. Si mi espíritu no se transforma, quiere decir que el Señor no ha venido a morar en mí. Esas cosas deben revolvernos por dentro, ¿sí? El que, mejor dicho, el que ríe es como si no riera, que estemos pidiéndole al Señor, Señor, tanta perversión que hay en el mundo, tanta perdición. La gente se está perdiendo y están podridos en sus delitos, muertos en pecado y todo, y están tan tranquilos. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos a hablar a tiempo y a destiempo, a predicar el año del Señor, a predicar el tiempo del Señor, que está próxima a tu venida, que ya el tiempo se está acabando, el tiempo de este mundo, que nos ponga a movernos, al menos a tener una posición radical. Y cuando hablo de radical, no estoy hablando de fanatismo religioso. Radical es que yo creo esto, yo le creo lo que dice el Señor, ¿sí? Yo no voy a dar mi brazo a torcer en cuanto a esas opiniones, porque las opiniones no son mías, son del Señor. El Señor dice, llame a lo bueno, bueno, yo le llamo a lo bueno, bueno. A lo malo, malo, eso está mal, está mal. Que usted es un radical, que no es civilizado. A mí no me importa. A mí no me importa porque pues yo tengo que presentar una defensa de la verdad, una defensa de la palabra de Dios, estar preparados para presentar defensa de la palabra, ¿sí? No es que Dios necesita que lo defiendan, sino que yo entienda qué es lo que dice el Señor en la palabra. Miren, estos hechos vergonzosos en Grecia era totalmente normal, incluso institucionalizado, ¿sí? En el contexto de esas ciudades-estado, la pederastia es como esa costumbre que hay de que una persona, un hombre mayor, se acuesta o se ayunta con un muchacho, digámoslo así. Eso estaba muy establecido y estaba muy avanzado, de tal forma que lo enseñaban, ¿sí? Les doy un concepto de la Wikipedia que habla de especialistas en cuanto a la sociología de la Grecia antigua. Dice, en el contexto de las ciudades-estado, pederastas fueron los primeros en describir, estudiar, sistematizar y establecer la pederastia como institución social y educacional. Era un elemento importante de la vida civil, militar, filosófica y artística. ¿Sí? Que un hombre tenía un amante del mismo sexo más joven. Eso era lo normal y lo establecían y lo enseñaban. Incluso también había en una ciudad que se llamaba Tebas, si no estoy mal, ¿sí? Sí, en Tebas había un ejército, un batallón especial, el batallón sagrado que le llamaban. Les digo estos datos para que veamos que esto se viene cumpliendo desde la antigüedad, lo que el Señor dijo, ¿sí? Y ese batallón estaba compuesto de solo hombres y sus amantes.
porque era una tradición y era enseñado porque que había más relación entre los combatientes, entonces nunca se dejaban solos en la guerra y lo enseñaban y lo practicaban como doctrina militar y eso se establecía. Ahora, eso ya lo hicieron en la antigüedad, que a partir de los 7 años, por ejemplo, en Esparta, en otra de las ciudades, le quitaban el niño a su mamá y ya era parte del gobierno, del Estado seguía educándolo y los educaban para la guerra y los educaban para todas estas cosas. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que sencillamente ya con las clases de educación sexual que le están dando a los niños, a sus hijos y a mis hijos, ¿sí? Eso es lo que quieren hacer, cambiarles la mentalidad al niño, decirles que si él quiere ser hombre, que está bien, y que si quiere ser mujer también está bien. Y a las niñas lo mismo, que ellos pueden ser el sexo que ellos quieran. Entonces, eso no es nuevo. Tenemos que entender que esa influencia maligna viene desde allá. Siempre ha estado presente. El Señor la está exponiendo desde hace tanto tiempo. Y eso viene, entonces se presentan estas cosas, toda esta aberración que sucede en el mundo de hoy, pues ya estaba el Señor, ya lo había advertido. Ahorita vamos al libro de los Hechos, por favor. Acuérdense que el apóstol Pablo y los apóstoles también, varios de los siervos del Señor anduvieron por toda la zona predicando. ¿Qué iban a predicar ellos? La palabra de Dios. Iban a hablar sobre el Señor Jesús, sobre las cosas que habían sucedido y que estaban escritas desde la antigüedad. ¿Sí? El eterno poder de Dios, su deidad, que Él era el único creador, que creó los cielos y la tierra. Hablaban que Jesucristo era la manifestación del Dios vivo y que había venido y que había resucitado a los muertos. Miren, Pablo estaba en Atenas, allá pues donde era, mejor dicho, la cuna, donde había sido la cuna de esta ideología, de esta filosofía, ¿cierto? Entonces ahí comienza a narrar, miren, les leo, Hechos 17, versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, la capital de Grecia, ¿sí? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. ¿Se acuerda lo que el Señor decía de que cambiaron la imagen del Dios vivo por semejanza de hombre y de todas estas cosas, de animal, y dejaron de darle la gloria al Dios vivo para darle la gloria a las criaturas? Por eso adoraban el cielo, adoraban la tierra, adoraban las estrellas, y a cada dios, a cada cosa le sacaron un dios, ¿sí? El dios del mar, el dios del cielo, el dios de la tierra. Eso lo abomina el Señor. Entonces, dice, Atenas estaba entregada a la idolatría. Si ustedes van a Colombia o a cualquier parte de Latinoamérica, en Europa, en todas partes, ustedes van y lo que van a encontrar es estatuas de santos por todos lados, entregados a la idolatría. Usted vaya a una iglesia católica y es un sitio que está entregado a la idolatría, ¿sí? A cada santo le ponen una vela y a cada santo le ponen, a cada estatua de esas le piden favores y creen que la estatua les hace favores. Y el Señor dice que eso no lo hagan y creen que están rindiendo servicio a Dios. Dice Pablo que su espíritu se enardecía, ¿sí? Hay algo que sucede en uno que le hierve la sangre. Bueno, no lo digo literalmente, pero sí hay algo que sucede que lo molesta a uno, toda esa cosa, todos llenos entregados a la idolatría, ¿sí? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, él iba a hablar primero a los judíos porque era la orden y a todos los que creían, y iba y discutía con ellos, hablaba, les exponía toda la palabra de Dios. Y también en la plaza, se iba para la plaza a hablar. Ustedes se imaginan parándose en el parque de un pueblo, de una ciudad, a hablar del Señor Jesús así. Se pararon y comenzaron a hablar. Venga, el que quiera escucharme la palabra de Dios, el Señor dice que va a venir pronto. ¿Ustedes se imaginan haciendo eso? Sinceramente piensen, no me respondan a mí, respóndanse a ustedes mismos. ¿Ustedes se imaginan parándose donde ustedes lleguen a hablar del Señor? ¿Sí?
sin necesidad de que haya una intervención o un micrófono o que tengamos una guitarra para hacer una alabanza o que tengamos las condiciones indicadas. Pablo lo hacía y todos ellos iban hablando de esa manera, iban golpeando de casa en casa, no que lo hagan como lo hacemos ahora por obligación, no, ellos iban, que si era en la plaza o en una casa o donde quiera que estuvieran, se paraban a hablar del Señor, ¿sí? Eso, piensen muy bien, pensemos, dijo el otro, si somos en realidad, si anhelamos esas cosas o si estamos sacándole el cuerpo a esas cosas, porque eso pues suena, wow, ese Pablo, ¿yo lo haría? Uy, no, en el parque, no, es que yo soy muy penoso. Moisés no podía hablar, él decía, le dijo, Señor, a mí no, porque yo soy tardo para el habla. Y el Señor, ¿qué le dijo? Así como hicimos un estudio sobre eso, todo el mundo le sacó disculpas al Señor y él dice, ¿acaso yo no lo hice a usted? ¿Yo no hice al que habla y al que no habla? ¿Acaso yo no hago hablar mejor dicho, a cualquier cosa que yo quiera? Él es el que tiene el poder. Por eso es que Él nos manda a nosotros, siendo nosotros nada. O sea, yo nunca me imaginé estar hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. No, nunca en la vida, pero el Señor hace la obra y Él la va a terminar. Entonces piensen en esas cosas. Estas cosas están escritas para que den testimonio a nosotros, a ustedes y a mí. ¿Haríamos esas cosas por amor al Señor? Ahora, otra cosa, ¿me nace a mí hacerlo? ¿O sería una orden impuesta? Piensen mucho en eso y pídanle que si eso no sucede, pídanle a Dios, pidámosle a Dios que nos dé eso que les dio a ellos, porque eso es la fe, el amor para que las otras personas, sean amigos, enemigos, de donde sean, no se pierdan, para manifestar lo que el Señor me dijo que hiciera. Vaya y dé testimonio de mí a todas las naciones. Hable, ¿sí? Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? A él le hicieron palabrero, a usted le van a decir evangélico, el lameladrillo, le van a decir lo que usted quiera. Pero él lo hizo, él lo hacía con amor porque eso era lo que él sabía, lo que él quería. Eso es lo que yo quiero para mí también, que el Señor me ponga eso a mí y que lo quiero para mis hermanos también. Sí, que nos dé esa valentía y ese convencimiento de que es que no hay más, no hay otra opción. ¿Qué vamos a hacer si no predicar la palabra del Señor? Y entonces aquí mencionan algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿quiénes eran los estoicos y los epicúreos? No, eso no hablemos de eso porque pues es que eso es otro tema. No, en la palabra dice que habían unos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. ¿Será que está puesto por casualidad o porque pues mencionaron ahí? El Señor no se equivoca. Cada cosa tiene un propósito y tiene una enseñanza, ¿sí? Entonces, el epicurismo, mirando qué es lo que ellos dicen, qué es lo que ellos piensan, porque está mencionando con filosofías, ¿sí? El epicurismo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres. Epicúreos, es muy parecido al hedonismo, que quieren vivir solo felices y que nada les pase malo, evitan toda clase de problemas y viven así, quieren vivir así. Esos son los epicúreos, ¿cierto? Ausencia de turbación. Yo vivo tranquilo, yo no quiero afectarme de nada malo, que nada me afecte de forma negativa. Y los estoicos, ¿sí? El estoicismo es una escuela filosófica, su doctrina está basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Y cualquiera le va a venir a decir a usted, sí, es que es el estoicismo del cristiano es una... ¿Cómo así? Y van a decir, a nosotros nos describen como que somos estoicos, que pertenecemos a este movimiento, aunque se pareciera mucho
aunque el Señor dice que no nos preocupemos por esas cosas, por las cosas materiales, nosotros no, ni somos estoicos ni queremos practicar eso van a venir a decírselo a usted muy probablemente. Si es que el estoicismo del cristianismo, no, nosotros no pertenecemos a ningún tipo de ese tipo de filosofías. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque es que lo menciona la palabra, yo tengo que escudriñar, ir a profundizar más qué es lo que estaba hablando el Señor. Y menciona que habían unos filósofos epicúreos y estoicos. Y yo quiero saber de qué estaba hablando, por qué ellos reaccionaron así, qué pasó después. ¿Sí? Ahí el apóstol Pablo dice que, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, bueno, oír algo nuevo, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos dioses. Entonces, este palabrero viene a decirnos algo de otros, hagámosle, ¿sí? ¿No les ha pasado a ustedes que mire que hay una señora que ayuda allí, ella ayuda con los ángeles? Vamos a consultarle, vamos. Mire que, porque no, que hay una señora buena allí para el tarot, que lee el tarot y eso le sale todo. Qué señora tan acertada. Sí, vamos a ver quién me ayuda para salir de esa, para ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Para que me ayude a conseguir esposa o esposo, o me ayude a conseguir un mejor trabajo, o me ayude a comprar el carro. Esto les pasaba a ellos. Sí, tenían una filosofía. El apóstol Pablo comienza a exponerles que él viene a representar a ese Dios que ellos no conocen, al Dios no conocido. Lean todo el resto del capítulo, por favor, ¿sí? Él viene y les expone todas las cosas que de una sola carne hizo toda la humanidad. Creó a Adán y creó a Eva y de ahí salió toda la humanidad, ¿cierto? Que Él es el único Dios verdadero, ¿sí? Que dice por cuanto en el 17:31 dice, por favor léanlo todo, ¿sí? 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿sí? Entonces, los estoicos y los epicúreos, que eran dos doctrinas totalmente aparte, la una buscaba el placer y la otra lo evitaba, ¿cierto? Para lograr la felicidad, supuestamente. Eran dos, por eso lo menciones, porque eran dos cosas totalmente diferentes dentro de la filosofía, ¿sí? Pero cuando las dos corrientes escucharon, oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, así como en el pueblo de los judíos habían fariseos y habían saduceos y se diferenciaban mucho los unos de los otros, pero los dos decían estar en el camino verdadero. Los dos decían seguir a Dios, ¿sí? Y ni los unos ni los otros fueron salvos porque siguieron en esas doctrinas de hombres. Lo mismo está dando el ejemplo acá, eso de los estoicos y los epicúreos, les digo, no está por casualidad. Eran doctrinas diferentes dentro de la filosofía, pero ninguna aceptó toda la verdad que dice el Señor. A usted le van a venir con cuentos de filosofías y falsas doctrinas, y el peligro es que uno piense, ay, claro, sí, claro, nosotros éramos como de los epicúreos, no, de los estoicos, ¿cierto? Sí, nosotros nos acomodamos más como, no, mi hermano ni mi hermana. Eso no es así. Estas falsas filosofías lo que hacen es sencillamente alejar a la gente de la verdad. Vienen y engañan a las personas, haciéndoles, diciendo cosas muy, muy halagadoras, muy halagüeñas, exponiéndole algo que parece verdad, que se asemeja muchísimo a lo que yo entiendo. No a lo que dice la palabra, a lo que yo entiendo y a lo que yo quiero. Entonces por ahí se mete y termina uno haciendo cosas que no convienen, ¿sí? Aceptando cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque vienen de doctrinas de hombres. Ese es el peligro de la influencia que ha tenido esta filosofía griega. Y ahí está hablando Pablo y ahí está dando los ejemplos del Señor
de todo lo que ellos pensaban y cómo, qué es lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor respecto a eso? Mire, Primera de Corintios 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. El Señor Jesús la bendiga. ¿De Amén. dónde procede la sabiduría en este mundo? Si ustedes analicemos todos, ¿dónde dice este mundo que está la sabiduría? ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Sí? ¿Dónde está la sabiduría? ¿En qué radica el concepto de sabiduría en este mundo? Viene allá de los griegos, la sabiduría, el amor a la sabiduría, que es la filosofía. Entonces, esa es la forma como le están diciendo al mundo que se debe actuar y que se debe ser sabio. Acá el Señor nos está diciendo, desaprendan todas esas cosas para que en realidad aprendan la verdadera sabiduría. ¿Sí? Si alguien se cree sabio en esas cosas, ¿sí? Hágase ignorante. Si a usted le enseñaron y a mí nos enseñaron que esa filosofía era la forma correcta, desaprendamos esas cosas, hagámonos ignorantes de eso, ¿sí? Eso no le va a dar sabiduría a nadie, da sabiduría en este mundo, ¿sí? Porque esa sabiduría es insensatez para con Dios. Si yo pienso de esa forma, soy insensato, sin sesos, quiere decir la palabra, insensato, sin cerebro, ¿sí? Para con Dios. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él los prende a ellos en esa astucia que tienen, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Miren, hace 8 días hablábamos de algo que se presenta y son doctrinas que están en la iglesia todavía, ¿sí? Están en la iglesia y que nosotros también hemos cometido los errores también. Eso de que la doble naturaleza del Señor. El Señor dice que necesitamos hacernos ignorantes en ese tipo de conceptos. No quiere decir que nunca los vayamos a analizar o que no, que sencillamente que nuestro razonamiento, nuestro entendimiento no esté basado en eso, que no tengamos en cuenta eso para la hora de analizar todo, ¿sí? Porque eso me va a hacer insensato delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Miren, a lo largo de la historia, después de que Roma tomó el poder y se formó la Iglesia Católica, como en el año 300, después del Señor Jesús, para esa época, en ese siglo, y lo pusieron luego de el catolicismo puso supuestamente el cristianismo como religión oficial. Sabemos que esto no es una religión, ya el pastor, y lo hemos predicado muchas veces, el pastor lo tomaba esos apuntes y tomaba esa enseñanza de nuevo para explicárnosla en el último estudio. Esto no es una religión, ninguna religión. Nosotros no tenemos por qué estar practicando el cristianismo. No, el cristianismo, yo no vengo a predicar el cristianismo, yo vengo a predicar a Cristo. Yo vengo a hablar del Señor Jesús. Yo no sigo al cristianismo, porque el cristianismo es un grupo de personas. Yo no sigo hombres, ¿sí? Yo sigo al Señor Jesús, su palabra. Eso es lo que yo debo seguir. Entonces, ¿qué pasó? Miren, hay 2 personajes que son muy, muy venerados en la Iglesia Católica y que se han encargado de promover todos estos conceptos, por ejemplo, el de la Trinidad, el de la doble naturaleza supuestamente de Jesús, la doctrina del Espíritu Santo como una persona separada del Padre y del Hijo. Todas estas cosas vienen ¿de dónde? De grandes sabios. Miren, hay 2 personas principalmente en la Iglesia Católica que son considerados padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia Católica, y que hasta el día de hoy en las universidades y las personas más sabias cuando usted estudia filosofía, ahí lo mencionan y eran católicos. Les estoy hablando de San Agustín de Hipona, ¿sí? Que nació como en el 354 después de Cristo, ¿sí? Ese era profundo seguidor de la filosofía de Platón. Lo que hizo fue él
tomar esa filosofía de Platón que había aprendido y aplicarla a la palabra de Dios. Entonces de ahí vienen esos conceptos de la persona, la personalidad de Dios, ¿sí? Las tres personas, vienen toda esta influencia. Y el otro es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que son muy venerados, fueron ordenados como santo, como padre y doctor de la Iglesia Católica, ¿sí? No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice el Señor, ¿sí? Que a los doctores, a los escribas, el Señor los prendió en la sabiduría de ellos. Eso está escrito. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque ellos primero se hicieron filósofos, ellos eran filósofos. El uno era influido por la filosofía de Platón y Tomás de Aquino era por la de Aristóteles. Eran seguidores, pero acérrimos de estos grandes filósofos griegos y eran filósofos y como filósofos comenzaron a producir, a dar conceptos en cuanto a la escritura. Eso es la teología. Filósofos vienen a opinar de la escritura. Filósofos que vienen influidos por personas que creían en muchos dioses, vienen a opinar y a dar conceptos en cuanto a la escritura que narra que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Dios. Entonces de ahí sale eso de que es que el espíritu es una persona, el hijo es otra persona, que el hijo tiene una doble naturaleza. No, nunca dice eso la palabra. Entonces a usted, todo esto viene porque a usted y a mí nos van a venir a hablar de esas cosas. Y nosotros las predicamos. Yo de pronto las dije también en una prédica, no sé, que la doble naturaleza de Jesús, porque él era hombre y era... No, Dios no es hombre para que mienta. Eso desvirtúa totalmente. Entonces, cuando el Señor dice que se haga ignorante en cuanto a esas cosas, a estos les pasó lo contrario. Ellos se hicieron sabios en esas cosas del mundo. Por eso son insensatos para con Dios. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Ellos se hicieron sabios en la sabiduría de los hombres. ¿Sí? Estos dos señores, y de así, estos son como los dos principales ejemplos, digámoslo así, los más sonados. Filósofos grandes, incluso se estudian hasta los conceptos de ellos, porque estaban influidos por los filósofos griegos, se estudian en las facultades de filosofía y todavía son venerados y renombrados y reconocidos, ¿sí? Entonces, esto es la teología, lo que ponen a estudiar a la mayoría de la gente cuando quiere guiar una congregación, lo mandan a estudiar esta basura. Lo que dijeron estas personas, los conceptos que dieron ellos basados en esa filosofía politeísta que había en la antigua Grecia, que era una porquería, era mejor dicho, solo muestran como lo que se puede nombrar, pero todas las aberraciones que habían ahí, ¿sí? Todo lo que a los niños los cogían desde pequeñito y comenzaban a formarlos así en que tenían que ser amantes de los maestros que les enseñaban. Eso era una cosa gravísima. Las mujeres también era naturalizado eso y lo instituían, era educativo, era en la vida social, civil, militar. Entonces, cuando el Señor nos muestra estas cosas, debemos tener cuidado. No creamos en los conceptos. Si a mí me dicen que es que el Señor Jesús tiene una doble naturaleza, ¿a dónde van a ir? ¿A la Biblia? No, a los conceptos de esta gente. No, porque es que los padres de la iglesia y comienzan, pero es que eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Y todas estas doctrinas son falsas doctrinas de hombre. Si la gente defiende cosas que no sabe, por ejemplo, cuando una persona, hemos tenido muchos debates nosotros con personas que no creen que Jesús sea el único Dios, ¿sí? Y entonces comienzan a defender, no, pero es a defender este tipo de doctrina, no, pero es que la Trinidad, Dios es tres, Dios es un solo Dios verdadero y en tres personas distintas. ¿De dónde salió eso? Eso no salió de la palabra, eso sale de estas doctrinas mezcladas, de esta teología. Y pues el objetivo de toda esta enseñanza es que miremos de dónde sale, porque así vamos a poder entender mejor ¿cómo piensa esa gente? Así como los judíos pensaban de Barrabás equivocadamente que él era uno de esos que iba a venir a darles libertad. Así la mayoría de la gente piensa hoy en día que de estas personas que idearon esa Trinidad, no basada en la palabra, sino en la filosofía, en la teología,
Están creyendo y están defendiéndolos porque creen que esa es la verdad, que la verdad viene de esas doctrinas. La mayoría de la gente que se dice cristiana cree en esas doctrinas. Y así hay muchas, la doctrina del Espíritu Santo como una persona apartada, una persona diferente al Padre, ¿sí? Que es, los testigos de Jehová dicen que es la fuerza activa de Dios. Todo eso es teología y eso es filosofías, ¿sí? Dice, mire, les leo ya para terminar, Colosenses capítulo 2, versículo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice el Señor Dios Todopoderoso, para que sean consolados sus corazones, esta verdad es consuelo para nosotros. Esto es dulce como la miel en nuestra boca. Esto es delicioso, es la certeza de la verdad, porque no soy yo ni mi opinión ni la opinión del que me enseñó a mí, sino es la palabra de Dios, ¿sí? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. El pleno entendimiento no viene por la filosofía de los griegos, ¿sí? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay misterios ahí y el Señor los revela que no vienen por la opinión o los conceptos de esta filosofía, de estas personas que les acabo de nombrar como dos ejemplos dentro de los muchos que hay, ¿sí? Para entender ese misterio, esas cosas con pleno entendimiento, ¿sí? En quien están escondidos, en quién, no dice en quiénes, ¿sí? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no dice en quiénes, ¿sí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en el Padre y en Cristo como uno solo, lo están mencionando acá, en quien están escondidos, en Él estamos completos. Él es el todo en todos. Cuando eso llega a suceder en nuestra vida, estamos completos. Jesús es el todo en todos, porque Él es Padre, como dice Isaías 9:6, que ese niño que iba a nacer era el Padre eterno, el Dios fuerte, ese que le dijo a Moisés, yo soy el Dios fuerte y celoso. Ese mismo que le dio las leyes a Moisés, que ese niño que iba a nacer era ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese principal de paz. Ese príncipe o principal de paz, ¿sí? Que el reino de él no termina nunca. Sí, eso. Entonces viene, ¿qué es el Espíritu? Porque dice, el Señor es el Espíritu, dice en 2 Corintios capítulo 3. Eso lo dice literal. Porque el Señor, cuando vengan a Cristo, el velo se les quitará, el velo les será, porque el Señor es el Espíritu. Jesús es el Señor y Jesús es el Espíritu. Dice Él, la palabra, no yo. Sí, yo simplemente repito lo que dice la palabra de verdad. Entonces, cuando vienen estas cosas, ya yo entiendo que la filosofía tiene un boom grandísimo dentro de la humanidad, dentro de las personas, pero ya entiendo de dónde está saliendo eso que me enseñaron a mí. Y así es mucho más fácil entender por qué están equivocados y siguen equivocados y no quieren salir de la equivocación. Porque vinieron estas doctrinas de hombres y se mezclaron, intentaron dar una visión de la palabra de Dios y no tiene nada que ver lo uno con nosotros, con lo otro. Dice, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cada vez que le enseñen algo, pregunte, ¿de dónde viene esa doctrina? Analice, ¿de dónde viene la forma en que usted le enseñaron? ¿Se la enseñaron teólogos, maestros en teología? El Señor dice que Él prende a los sabios en su sabiduría y que eso es sabiduría en este mundo. ¿Sí? El versículo 8 dice, insiste, mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Eso es lo que pasaba con estos dos personajes y con muchos más que dijeron esos conceptos que no están en la palabra. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando dice toda la plenitud de la deidad, si el Padre es Dios, habita en Cristo, sí está en Cristo. Si el Espíritu es Dios, como dicen que es otra persona y habita en Cristo, sí, Cristo es el todo en todos. En él habita toda la plenitud de la deidad. Es Padre, Hijo, Espíritu. Se ha manifestado como hombre, como hijo de hombre, fue llamado hijo de Dios, fue manifestado de muchas maneras a los padres por los profetas, como dice la Escritura. Él es el todo, ¿sí? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Entendemos a quién le debemos creer? Si a los rudimentos y a la sabiduría de este mundo, o a la palabra eterna del Señor Jesús. Él es el único Dios verdadero. A mí no me enseñaron eso de esa forma. A mí me enseñaron que había que rezarle a María y que me tenía que arrodillar cuando estaba pequeño un cuadrito del ángel de la guarda. Ahora entiendo que eso no lo debo hacer. Después me enseñaron, el Señor me enseñó que no, que María no tengo por qué, porque ya no me va a escuchar, que esa María que me enseñaron no es la que está aquí en la palabra. Ahora yo puedo corregirlos a ellos y decirles, mire, la palabra dice esto, la mayoría no va a escuchar. Ahora, si usted está escuchando esto por primera vez o por primeras veces, entienda que hay cosas que hay que corregir. El Señor Jesús es el único Dios verdadero. Todas esas doctrinas de trinidades, de dobles naturalezas, de todo eso viene de la filosofía. Y esos son falsos conceptos del hombre, de la sabiduría del hombre. Y cuando usted tiene en cuenta esa sabiduría del hombre, es insensato para con Dios. Que el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos bendiga y nos abra cada día más el entendimiento hasta llegar al conocimiento del Dios verdadero. El Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos.